Caruma Tentarareta, Paraguay, Brasil, Jare Bolivia Pegua, Checo Jaico Vaporenda Pegua, Chere Mirna Camargo, Aporomboeba, Rombouku, Noyemboatu, Doña no Cabibaera, Ñanere Coregua, Oporomboe Cabibaera, Jare Opaite Ñe Omboete. Bueno, mi nombre es Mirna Camargo, como les dije. Acá tenemos escrito en síntesis todo lo que hemos trabajado en lo que es la currícula guaraní. Y ahora paso a presentarle también a doña Andrea Segundo, que también ella va a hablar del tema de la experiencia que tuvimos en este encuentro. Y yo de mi parte darle gracias a todos los técnicos y líderes que estuvieron compartiendo con nosotros una experiencia tan maravillosa y tan grande. Yasrupay Opay. Pecaron Opaete, Paraguay Peguareta, Brasil Peguareta, Bolivia Peguareta. Jaico Andrea Segundo, Aporombuevi, Baitu Kaya, Ñaneñepe y Aporombuevi, Baitu Cariñepe. Jairamo Cuache, Amor, para Aporombuevi Baireta, Cuae Proyecto Hichupe Yandereco, Jairamo Co, Luicuaca, Opaete Kei, Rombo Upu, Onemiani, Kene Yande Pureta, Yanem Guaracua, Ome Yandebe, Jairamo. Rombo Upubi, Doña Mongueta Cuae, Aracae, Ñani Omumbo Yandebe, Kene Yande Pureta, Yande Muaracua, Jaina Mumupu, Abati, Jaina Yeco, Yandena Miecha y Caracay, Jainamo, Jocuay Romulpu. Muy buenas tardes a todos, Paraguay, Brasil, Bolivia. Yo soy de Argentina, en la cual también soy referente educadores de Ñandereco, o sea, la forma de vida. Por eso es lo que nosotros trabajamos con el proyecto, con los técnicos que es Anita Casimiro, Eugenia, y Fidel Bauti y Fabián Ñandureza. También Marcelo Soria, Catalina, en la cual hemos estado compartiendo nuestra experiencia de vida y aparte con la experiencia de Ñandereco conjuntamente, para hacer los curriculares para los docentes bilingües, porque eso es lo que nosotros necesitamos, requerimos para volver a fortalecer lo que es el idioma guaraní. Esto va para todos hablantes guaraní, tanto de Paraguay, muy enriquecedoras de Paraguay, porque me encanta, en Paraguay se habla mucho, y en Brasil también hay mucho tentanareta, en Bolivia mucho más. Entonces, compartir esta experiencia que nosotros hemos tenido aquí en Argentina, muy enriquecedora. Por eso tenemos la leyenda del maíz, en la cual nos forma parte como niños, adolescentes, joven, para la sociedad política en la cual nosotros vivimos ahora. Política educativa sería más que nada, y después aparte de política social. Entonces, en la cual nosotros hemos sido referentes para dar este conocimiento, gracias a todos, Eugenia y Anita y los demás técnicos que nos acompañó también, me olvido de algunos nombres. Entonces, muy agradecida, muy fructífero, emocionante también con los bilingües que trabajaron, aportaron muchísimo su experiencia en la parte educativa de bilingüe. Muchas gracias, Yasrupay.